Hola amigos, de nuevo nos vemos y en este caso, pues bueno, este va a ser el primero de una pequeña, no sé, un pequeño experimento que me apetece hacer, quiero probar y bueno, espero que os guste y que realmente pues lo tenga el suficiente interés como para poder continuar haciéndolo más a menudo, ¿no? El tema de hacer podcasts como este en el cual pues no quiero mostraros nada, sino quiero hablaros de un tema que bueno, que os puede interesar a muchos o no. En este caso pues es un tema bastante curioso y peculiar que ocurre durante, bueno, durante toda la vida ha ocurrido y ocurrirá en radio, y es simplemente el hecho de que muchas veces cuando, sobre todo cuando hablamos en bandas laterales, en AM, FM, pues bueno, importa poco porque más o menos son frecuencias centrales, donde siempre se modula, y realmente este problema no suele ocurrir, ¿no? Entonces no es un grave problema. Pero cuando nos pasa en banda lateral sí que ya la cosa cambia. Y sobre todo, a ver, cuando la gente tiene tendencia a utilizar equipos de HF, equipos de K-métricas, que son equipos más grandes, de todo modo, de muchas bandas, de toda la banda de HF, pues claro, eso ya son equipos de radio aficionado en condiciones, ¿no? Pero de toda la vida se ha utilizado, pues por ejemplo, modelos de equipos estilo Superstar, que luego ha ido evolucionando, y que realmente, pues, la gente cuando hablamos en banda lateral, muchas veces ya no sé si porque no nos damos cuenta, por falta de uso, desconocimiento, no lo sé, pero mucha gente no tiende a sintonizar de tal manera que en recepción no te muevas. ¿A qué me refiero con todo esto? Muchas veces es muy típico el escuchar en QSEOs de más de dos personas, porque con dos personas esto es fácil de solucionar. Pero con más de dos personas se complica la cosa. Si esto se hace como habitualmente se hace, creo yo, entre comillas, mal, en cuanto a lo que se refiere a lo que sería el centraje, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando utilizamos Superstar, normalmente las Superstar tienen un fine y un coarse. ¿De qué se trata todo esto? El fine y el coarse, el fine solo trabaja en recepción de una manera original y el coarse trabaja en transmisión-recepción. ¿Qué pasa? Que realmente cuando movemos solo de recepción para escuchar al corresponsal, nos desplazamos solo en recepción, si solo manejamos el fine, porque nos resulta más fino, más preciso, más rápido. El coarse pues tiene un movimiento muy ancho y por tanto cualquier imprecisión pues no conseguimos centrar a la persona. Es más fácil usar el fine, pero ¿qué ocurre? Que el fine solo trabaja en recepción. Es decir, tú has sintonizado a tu corresponsal en recepción, pero cuando tú transmites vuelves a transmitir en la fundamental de ese equipo. Y si ese equipo es un tipo Superstar, si estás en el canal 20 de medios, estás hablando en banda lateral en el canal 20 de medios. Sin embargo, cuando escuchas al corresponsal, tu receptor lo tienes desplazado solo, exclusivamente en recepción. ¿Qué problema conlleva? Pues que el corresponsal tiene que hacer lo propio al contrario, es decir, te tiene que sintonizar en la central, pero él, pues bueno, transmitirá en la central porque tú ya te has desplazado. A nada que él mueva en transmisión o mueva en recepción, tú vas a tener que moverte. Cuando es uno a uno, cuando son dos personas, en el QSO no hay ningún problema. Cuando el QSO se amplifica a 3 o 4 o más corresponsales, pues la cosa se complica. ¿Cuál es el método para utilizar en estos casos? Sería pues el elegir sobre todo esto ya tienes en cuenta en que tú conoces a los que transmiten y con qué transmiten. Lo ideal sería eso, no siempre es así, eso es una situación ideal. ¿Cómo es la forma de solucionar eso de una manera habitual sin tener que hacer ninguna modificación en los equipos?
Pues es sencillo, elegir el corresponsal si se sabe que transmite bien con un equipo de HF y en el centro, y una vez que se elige a ese central, ese no se ha de mover y los demás sintonizan de la manera más apropiada posible. Pero todo esto tiene en cuenta los desplazamientos. Por eso, una de las modificaciones que se hace en la Superstar es la modificación del clarificador. Lo que se hace es la unificación de la transmisión-recepción. Es decir, que lo que se utiliza se hace que tanto Fine como Coarse muevan exactamente transmisión-recepción, tanto el uno como el otro. De tal manera que toques el que toques, tú cuando te mueves en recepción, te estás moviendo en transmisión. Y siempre está saliendo en la frecuencia que recibes. Por eso es una forma idónea de hacerlo. El problema es que como los equipos pueden estar desplazados, pueden estar tal, pues ocurre este pequeño problema. Y sobre todo si lo manejamos mal, al final uno sale desplazado, el otro sale más desplazado, el otro sale bien. Ese es el problema que siempre ocurre con la no unificación de la transmisión-recepción. Y eso es lo que soluciona precisamente toda esta modificación, ¿no? En parte porque si tú sigues manejándolo mal, está claro que si tú el equipo no lo tienes centrado y lo tienes desplazado, saldrá desplazado. Pero bueno, al menos sales tanto en la transmisión como en la recepción exactamente igual. Por unas pequeñas diferencias, máximo, si no están bien corregidas, de unos 10 hercios. 10-20 hercios. Pero ya es algo más natural que no 100 o 200 o 1 kilohercio. Entonces, esa es la idea. Y la idea a la hora de sintonizar en un QSO muy grande es que todos intentemos sintonizar a una sola persona. De tal manera que no uno sintoniza al otro, el otro al otro, el otro al otro, el otro al otro, y luego cada uno salimos en una frecuencia distinta. Que sí, que es comprensible, porque en la modulación todos nos entendemos, nos oímos, pero bueno, siempre nos gusta el intentar centrar de una forma natural, con toda naturalidad, a los corresponsales, ¿no? Porque así te parece que no hablas con un robot, sino que estás hablando con otra persona, como si estuvieras en AM o en FM, y sin embargo es un contacto a larga distancia. Pero esto es una mala costumbre que se tiene, y es que no se hace de esta manera, y aquello es un libre albedrío. Ese es el problema a la hora de que en grandes QSOs pues la gente pues salga desplazada. Cuando tú oyes un QSO en HF, como la mayor parte de la gente, si no todos, están utilizando equipos decamétricas, normalmente suelen ser más estables, más precisos, aunque hay de todo. Pueden estar también desajustados, pueden estar tocados, pero normalmente gozan de una cierta precisión que los equipos de CB no tienen. Entonces ya depende del manejo de cada uno. Por eso una cosa muy buena que tienen los equipos de decamétricas es precisamente el tener un desconectador del RID. Tienen un RID que solo habitualmente, aunque los hay más modernos que se desplazan también en transmisión, pero hay un RID que siempre ha sido el clásico de desplazar en solo y exclusivo en recepción. Entonces lleva un desconectador, tú cuando quieres lo activas y cuando no lo desactivas. Y por supuesto tú cuando tienes el RID activado, cuando entras en transmisión automáticamente vuelve a transmitir en la frecuencia fundamental en la que has dejado el dial. Entonces hay una diferencia de RX a TX. Pero es una diferencia la cual digamos que no es fortuita, sino que es elegida por ti, porque tú has elegido utilizar el RID porque alguien ha salido desplazado o porque alguien tiene este problema de que no tiene la transmisión-recepción en línea y realmente pues tienes que estar sintonizando con el RID para no desplazarte tú en transmisión y que él a lo mejor te escuche bien o mal. Entonces ahí está la pequeña diferencia, ¿no? Y ya no es solo un problema de alineación entre equipos, sino que también resulta ser un problema
de lo que sería la unificación del RX-TX. Esa es una de las grandes diferencias. Y bueno, en lo que sería la propia Superstar, pues esta modificación se puede hacer. De hecho, utiliza pues un D38 que hay que eliminarlo y un R141, una resistencia, hay que eliminarlas. Y luego, según parece, hay que hacer un pequeño puente creo que pone, paso a hacer el puente de soldadura justo debajo de la ficha. En el lado de las pistas de la placa uniremos el pin de la ficha marcado en el dibujo con la gruesa pista para que pasa justo al lado. Para que el estaño agarre en la pista gruesa, procederemos primero a rasparla hasta que se vea el color natural del cobre. Pues aquí te explican un poquito en estas modificaciones lo que tienes que hacer para esa unificación en los modelos tipo Superstar. En prácticamente todos los equipos hay una forma de hacerlo, pero en este se hace de esta manera. Normalmente puede haber un diodo, puede haber simplemente alguna resistencia que es la que tienes que cortar o unir en otro punto de alimentación para que tenga transmisión, es decir, ese desplazamiento lo mantenga tanto en transmisión como en recepción. Porque al final todo esto simplemente va en las alimentaciones. Entonces, cuando tú pasas a TX, hay una alimentación de TX y corta el RX, y cuando pasas a RX hay otra alimentación de RX, pero hay una alimentación fundamental que está siempre constantemente alimentando. Entonces, a veces ciertos puntos que van al fine o al coarse, pues hay que llevarlos a ese punto de alimentación para que siempre mantenga ese desplazamiento. De tal manera que así unificas el RX-TX a la misma frecuencia. Esa es la idea. De tal manera que cuando tú manejas tanto con fine o con coarse, pues te estás desplazando completamente. Desde la fundamental te desplazas y sabes que siempre estás desplazado en esa frecuencia, tanto en RX como en TX. Pero bueno, esto ha sido siempre un pequeño defecto que se ha tenido en estos equipos y en la radio en sí, porque realmente esto se ha llegado a hacer siempre de toda la vida. Es más, se hace incluso con equipos de HF, gente pues que hay quienes no son tan finos a la hora de decir, pues voy a salir en la frecuencia en 750. Pues hay quien le da al dial, le da por inercia y donde caiga. Que ha caído en 151, pues 151. Que ha caído en 750,3, pues 150,3. Pues eso es lo que habitualmente es bueno el evitar. Porque si más o menos transmite siempre una frecuencia central, en números redondos, vamos a decir, siempre que se pueda, pues lo ideal es que los demás te cojan en esa frecuencia. ¿Que puedes tener el equipo un poquito desplazado? Bueno, tú te desplazas con el fine y el coarse y compensas esa diferencia de que tu equipo puede estar desplazado o el del otro, pues la compensas de tal manera que estás alineado con los demás. De tal manera que ya, digamos que de una manera sin reajustar nada interiormente en el equipo, pues tú externamente lo puedes ajustar y sabes que desplazado hacia la derecha en ese punto, si no lo tocas, tienes el equipo bien centradito. Y eso te ayuda a que siempre sales en la misma frecuencia. Y todos te escuchan, al igual que tú escuchas a los demás correctamente. Si todos hiciéramos esa maniobra, realmente pues no pasaría el hecho de que muchas veces pues es un libre albedrío y cada uno sale en una frecuencia distinta, desplazado 100 hercios, 200, 50 hercios. Ese es el pequeño dilema. Pero bueno, ha sido una guerra que siempre se ha mantenido, nunca se ha hecho correctamente y bueno, si no tenemos esa cultura y esas enseñanzas hacia los demás o hacia los nuevos para que hagan ese pequeño detalle, pues ocurrirá siempre lo mismo y bueno, pues nos escucharemos todos desplazados, que es lo que ahora ocurre habitualmente. Por eso es un poco esa finura, ¿no?, del propio radioaficionado. Ahí está un poco el detalle
de tener las cosas centradas o no. Llámalo raro o llámalo pues detallista, ¿no? Pero bueno. En fin, solo quería comentar estos pequeños dilemas, no sé. Espero que no os haya aburrido mucho, que no haya sido muy largo. Puede que se me haya ido la pinza un poco con el podcast para ser el primero. Espero que con el tiempo, pues si os gustan y realmente os mostráis un poco de interés, pues el hacer los próximos, pues intentaré ir aprendiendo un poquito, agilizando un poco esas conversaciones y haciéndolos a lo mejor en algunos casos un poco más cortos. Así que amigos, espero que os guste y que nos podamos escuchar en el próximo podcast. Hasta luego amigos.